6 joyas pictóricas pertenecientes al legado atesorado por la Diputación de Valencia desde 1863 a través del mecenazgo recuperan su brillo original. Se trata de 5 dibujos de Ignacio Pinazo, pensionado en pintura en 1876 por la Diputación de Valencia, y un boceto del célebre palleter de Joaquín Sorolla, pensionado también en 1884, que ya están siendo tratados en el Laboratorio de Restauración de la Diputación de Valencia, en las dependencias provinciales de Bétera. En sus 200 años de historia ha ido acumulando un patrimonio artístico de muy alto nivel, cerca de las 4.500 piezas, y poco a poco pues la labor y la gestión que también realiza el área de Administración General dentro del Servicio de Patrimonio es la custodia, la restauración, el mimar esas 4.300 obras. Los trabajos de Pinazo son 5 dibujos entregados por el artista durante su pensión en Roma. El papel es un material muy delicado y muy sensible a la variación de temperatura y humedad, por lo que es fundamental el control de estos parámetros para garantizar el buen estado de conservación de las obras. Otro elemento muy perjudicial es la iluminación. Es decir, si mala es las variaciones de temperatura y humedad fundamentalmente, en el caso concreto de los dibujos, la calidad y la intensidad de la luz favorecen absolutamente esa degradación química que se produce en especial en el papel. Y ese amarilleamiento te está hablando mucho pues, de una iluminación no adecuada. Las especialistas de la Diputación también trabajarán sobre el boceto inicial de Sorolla de El palleter declarando la guerra a Napoleón, cuyo original fue expuesto recientemente en la muestra sobre el patrimonio documental y artístico de la institución provincial. Esta obra fue el tercer y último ejercicio realizado por Sorolla bajo el seudónimo J en la oposición ganada en 1884 para acceder a la pensión de pintura en Roma de la Diputación de Valencia.